Bienvenidos y bienvenidas a este acontecimiento deportivo, como es la jornada de regata Sevilla-Betis. Un acto deportivo que trasciende más allá del ámbito geográfico andaluz. Si hace poco menos de una semana estos dos clubes de raíz netamente futbolística se enfrentaron sobre el césped y lo hacen en las tranquilas aguas del Guadalquivir, a estas horas ya se han disputado las regatas, las categorías de veteranas y veteranos, que han sido, ha ganado las de veteranos femeninos ha ganado Sevilla, y la de masculinos ha ganado Betis. Y también, y por cierto, que este trabajo por conseguir la igualdad, la organización ha añadido como novedad estas dos categorías, las categorías de veteranas y aspirantes femeninos. Estamos viendo imágenes en estos momentos de lo que me imagino que esta es la de veteranas. Ahí está. No puede ser. No, estas es de la anterior, de la 55ª, efectivamente. Bueno, antes que nada, yo antes de continuar quiero presentar a dos voces expertas, en este caso, que son la de Sara Rus Alba, que ha completado 4 clásicas absolutas a pesar de su juventud y ha ganado las 4. Buenos días, Sara. Buenos días, Eugenio. ¿Me puedes explicar un poco a todo el mundo tu currículum deportivo? Bien, pues yo empecé a remar en 2006 en el Club Náutico Sevilla. Como experiencia para mí fue espectacular porque yo era muy alta para la edad que tenía y empecé despuntando rápido. Aún así, yo seguí curtiéndome en el mundo del remo y para mí lo fundamental fue el paso a la selección española, donde aprendí mucho, tanto a nivel deportivo como en campeonatos internacionales, y que me dio bastante paso a poder disfrutar de una beca en Estados Unidos, donde remé en una universidad, Berry University, que me aportó muchísimo, sobre todo el compartir años con compañeras internacionales, todas fichadas al igual que yo, y el poder ganar los 2 campeonatos nacionales que remé allí, que eso fue para mí el culmen. A partir de ahí ya me he dedicado a remar en modo amateur y alguna regata. Pero así como resumen, esa es mi experiencia deportiva. Muchas gracias, Sara. Y el otro invitado es Luis María Moreno Perpiñá, que ha remado 12 absolutas y ha ganado 3, con un apunte. 2 lo ha hecho como timonel. Sí, me presento, soy Luis Moreno y efectivamente yo empecé a remar con 7 años, en 1970, primero remando como infantil, luego como timonel, y a destacar pues estas participaciones en la Sevilla Betis, que la gané de timonel y la gané también como remero. Fue mi última regata en activo en el año 92. Y en cuanto al tema mío del remo, lo más que destacaría sería, aparte ya de medallas de Campeonato de España, pues esas participaciones en los mundiales, con 2 medallas de oro y una medalla de plata en los años 80. Pero siempre guardo como un gran recuerdo la victoria en la Sevilla Betis de 1985, porque fue la primera y única vez que Fernando Climent perdió. El currículum, lógicamente, fantástico. Hay una expresión que me llamó... Mira, vamos a escuchar a Javier García y me imagino que también a Jaime Canalejo, que han sido subcampeones del mundo recientemente en República Checa. Y todos los años lo vivimos con mucha ambición y este año yo creo que el bloque que mantenemos del barco es bastante bueno, y si hacemos las cosas como las estamos haciendo, mucho va a tener que hacer el Sevilla si quiere ganarnos. Sí, es una regata muy especial para nosotros. Cada uno sentimos nuestros colores desde muy pequeños y la verdad que es una regata que desde siempre y durante todo el año estamos esperando remarla por toda la repercusión que tiene. Después remar la regata contra tus compañeros también es un sentimiento muy bonito, y durante la regata, ¿no? Todo el mundo animándonos desde la orilla, y la verdad que es un momento muy especial. Bueno, ahí estaban los 2 remeros, siempre juntos. Esta es la carrera, creo que es la regata del subcampeonato del mundo República Checa. Siempre juntos, decía, y hoy van a estar separados. Uno rema con Javier, forma parte de la tripulación del Betis, y Jaime Canalejo de la del Sevilla. Para seguir entrenando, ¿Algún apunte referido a estos dos? Bueno, es verdad que llevamos un año 2022 bastante prolijo en éxitos, ¿no? En el remo andaluz en general. Con respecto a estos dos remeros. Hombre, yo mencionar que Javi es del 92, es de mi edad, entonces desde que yo entré en remo he compartido con él entrenamientos y he visto una evolución abismal. O sea, Javi partía de una base, un remero digamos normal, pero
pese a todo, ha seguido con su esfuerzo, su tesón, y aquí lo vemos. Jaime igual, Jaime es un año más mayor que yo, pero hemos compartido horas y horas en el club, y para mí verlos a este nivel es como un sueño, ¿no? O sea, lo vivo a pesar de que representen a España, pero como compañeros y amigos míos, para mí es una pasada verlos a ese nivel. Vale. Luis. Bueno, yo destacaría de estos dos remeros que este año han sido, como todos bien sabemos, subcampeones del mundo en 2 sin timonel en categoría absoluta. Eso es extremadamente complejo y difícil. Y para mí lo mejor de todo es que sinceramente pienso que sus opciones en París 2024, las Olimpiadas, son muy esperanzadoras. Entonces tengo mi fe depositada en ellos. Antes de continuar, porque dentro de nada yo creo que ya nos aparecerán las tripulaciones, bueno, quizás sea... No, este es el recorrido, ¿vale? Son los 6.000 metros desde el Alamillo hasta las Delicias. Quería decir que hoy esta regata va a servir, aparte del homenaje a Javier García y Javier Canalejo, sobre todo es una regata también en memoria de Jesús Rosado Jiménez, un joven remero sevillano asesinado el pasado 31 de octubre en su localidad de residencia, en Palomares. Simplemente, bueno, pues es un recordatorio emocionado para un chico que, bueno, estaba empezando a vivir, que es remero y que nos deja absolutamente a todos y en una situación bastante dramática. Dicho esto, estamos ahora con lo que es el recorrido. Creo que son 7 puentes y un punto crítico, que es el que siempre se habla, que es el de la famosa curva, ¿no? Donde uno intenta coger la orilla de Sevilla, ¿no? ¿Hay alguna explicación para que, en el caso de las féminas, ¿no? La regata femenina, las 4 últimas las haya ganado Betis? Vamos a estar pendientes de 2 más, pero podemos empezar ya con la explicación, si es posible. Bueno, así alguna explicación en concreto, más que nada es el bloque que llevan, porque bueno, al final se nutren de deportistas que tienen bastante calidad, muchas de ellas experiencias a nivel internacional. Entonces yo apuntaría que más que por el lado del río por el que hayan ido, es el bloque que alcanzan. Si nos fijamos este año en el Betis, la mayoría de las remeras, por ejemplo, son del náutico. Al final comparten una técnica muy similar, un bloque que trabajan a nivel club, y bueno, eso les puede dar una ventaja. No siempre ha sido así, esto no es matemática, pero... Hay una cosa, Sara, que me llama la atención, un dato, que es la 3 del Betis, que tiene 49 años. Efectivamente, Esperanza Márquez. Dame una explicación física a esa resistencia, esa capacidad, y luego también esa diferencia con respecto a lo mejor a algunas de las más jóvenes que puedan tener 21. Pues mira, tenemos Esperanza Márquez, conocida como Polola, una remera magnífica porque además de su calidad como deportista, como persona, es capaz de aunar a un bote entero. O sea, yo he tenido la suerte de remar con ella y es un goce. Además de que se mantiene fina porque es alta y tiene una buena musculatura, tiene muy buena cabeza, tiene una forma de dirigir al equipo estupenda y bueno, lo que comentábamos antes con Luis, que él veía que en regatas internacionales cuenta mucho la experiencia, pero también a nivel fisiológico, con 49 años llega un punto que está estudiado que tu cuerpo no reacciona igual que cuando eres joven. Con todo y con eso, ella sigue siendo una remera que se puede equiparar, como vemos aquí, a jóvenes de 19 y 20 años. Es un fenómeno. En el caso de Sevilla me llama la atención la otra parte, ¿no? Es la proa Lidia Florido, que tiene 16 años, Luis. Bueno, pues yo sobre el tema de la gente joven en remo, recuerdo en mi época en la que yo empezaba la categoría absoluta, que nos decían, todavía os queda madurez para despuntar internacionalmente. Yo siempre, no me ha gustado exactamente esa teoría, porque a mí me gusta mucho el descaro del joven, esa valentía que tiene, esa fuerza de querer ir a por todos. Entonces no es extraño que gente joven esté ya al nivel de la altura de la regata, porque son gente con mucha ambición, con mucha ganas, con mucha ilusión, y es bueno que haya ya gente joven para hacer una especie de relevo generacional que llega tarde o temprano. Muy bien, bueno, pues estamos ya a punto de la regata femenina, que sería la 33ª edición. Yo tengo juez de momento. Hasta el momento la tripulación de Sevilla ha ganado 15 ediciones y la del Betis 17. Ya habíamos comentado antes y habías dado, Sara, tú una explicación a
ese ciclo de cuatro últimas regatas ganadas por Betis. Pues vamos ya a esperar, bueno, no hay nada que esperar, sino simplemente ver y observar el inicio de lo que va a ser la regata y luego ir comentando un poco conforme vaya cubriéndose ese recorrido de 6.000 metros, un poco las evoluciones de una y otra tripulación y bueno, y más o menos vuestras observaciones y cómo veis, ¿no? Cómo va el tema, ¿no? Sí que, si queréis, podemos hablar de lo que eran los vatios, ¿no? Que antes me explicabais un poco la importancia del ergonómetro cuando se hacen los test y casi la correspondencia con luego los resultados finales en la competición, ¿no? Podemos, si queréis, comentar un poco. Efectivamente, el año pasado había una diferencia del Betis al Sevilla, ganando el Betis de 10 vatios. Este año se ha cortado un poquito a 6,7 vatios, pero bueno, lo que comentábamos, después cuenta mucho la técnica, la cabeza, la manera que tengan de gestionarse dentro del bote. Pero bueno, en principio los vatios avalan. Y la técnica, al Betis, ¿no? Efectivamente. Que antes me comentabas un poco la técnica de cada club, ¿no? Que los clubes os enseñan una serie de aspectos, ¿no? Del remo, ¿no? Claro, yo misma cuando remaba en el Betis y me encontraba remera del Guadalquivir, del Labra, veíamos, bueno, que costaba un poquito más acoplarse que si eran tus compañeras de todo el año. Vale. Antes me querías comentar algo referido a el remo en Andalucía. Sí, es importante para todas las personas que nos estén escuchando que si bien arranca ya la regata femenina. Dime, vamos a... Que si bien al principio yo recuerdo el remo en sus orígenes, aparte ya de Málaga, que tuvo un germen muy importante, luego se focalizó mucho aquí en Sevilla, ¿no? Y ahora, afortunadamente, estamos viendo que con el curso de los años, otras provincias, la misma Málaga, Almería, están conociendo un gran desarrollo de nuestro deporte del remo, lo cual es para felicitarnos, porque lo que es bueno para el remo andaluz, al final será muy bueno para todo nuestro deporte. Y hay unas nuevas modalidades que están emergiendo, que son las relacionadas con el remo de mar, que yo pienso que va a ser el futuro, pero a nivel mundial. Es un remo que está teniendo un desarrollo espectacular y Andalucía ya está demostrando que es una potencia mundial en este tipo de remo por los diferentes clubes que tenemos a lo largo de nuestra costa andaluza. Sara, tenemos ahora planos cortos del esfuerzo y de la técnica de remo. ¿Algún comentario al respecto? Pues bueno, la verdad que la salida ha sido bastante potente para los dos barcos. Aquí en concreto vemos a Estela, la que va de 7 en el bote del Betis, que remó su primera Sevilla Betis con 12 años, su última con 29 y este año se ha reincorporado con 39 años. Una remera muy experimentada que al final del bote, en la posición de 7, puede aportar mucho en cuanto a estabilidad y técnica, y la verdad que ahí la veía bastante bien en ese primer plano. El interior en este caso lo lleva el Betis. Efectivamente, hay un caso similar, por así decirlo, al de Jaime y Javi, que antes salían en la entrevista, que es el de Rocío Lao y Ana Navarro, que reman juntas en la selección y también tienen como objetivo clasificar para París. Y ahora rema Rocío en el Sevilla y Ana está remando con mejor ergómetro en el Betis. Parece que hay una ligera diferencia en principio del Sevilla, ¿no? Sí, bueno, Betis, esto, ¿no? Aparte de que sea muy bonito y muy conveniente para la espectacularidad de la regata, pues es lo normal en los primeros metros. Salen a darlo todo porque es muy importante en estas regatas tan largas empezar muy bien e intentar siempre tomar la cabeza. Entonces, de momento estamos viendo una regata espectacular en la que las diferencias ahora mismo, pues, son irrelevantes, pero porque falta muchísimo, ¿no? Sí, pero como remeros existe un factor psicológico, por ejemplo, en esta pequeña distancia, pero distancia a la postre, ¿existe un factor psicológico con respecto a al bote que va por detrás? Yo diría que sí, notoriamente. La verdad que siendo una regata de tan larga distancia todavía hay cabida para mucho, es diferente a una regata de 2.000 metros. Aquí vemos que el Sevilla, sabiendo que tiene la orilla de fuera, ha intentado tomar la cabeza y cerrar un poquito al Betis. Esta marca que dejan las palas, que son redonditas, se llaman hogueras. Entonces cuando tú tomas la cabeza de la regata y echas las hogueras al barco rival, les estás frenando. Son segundos, pero que si vas sumando esos segundos en metros, al final te están
partiendo mucho la palada, la técnica y bueno, y restando esos segundos. Entonces el Sevilla, bajo mi punto de vista, tiene una técnica ahora mismo bastante buena, están trabajando muy en bloque y están intentando tomar esa cabeza sobre todo para el factor psicológico que tú comentabas, Eugenio. Bueno, pues la distancia se está agrandando entre Sevilla y Betis en esta ocasión. Ahí se ve ya claramente. Antes hemos tenido ahí unas imágenes en las que se podían ver las palas de la embarcación de Sevilla entrando. Y nosotros que hemos tenido un recorrido tan grande en el remo, podemos ver perfectamente que tienen una sincronización perfecta. Sí. Ahora estamos viendo aquí a las del Betis. Es una percepción mía, ahora en el plano anterior ha habido como una especie de separación entre barcos. Quizá el Betis está para evitar precisamente el efecto de las hogueras que tú comentabas, claro. Sara, esté quizás separándose un poco, metiéndose más hacia la orilla de Sevilla. Efectivamente, aquí, como nos podrá contar Luis por su experiencia, el factor del timonel, la persona que lleva la dirección del barco, es fundamental. Casi en cualquier regata de 8, porque además funcionan como un entrenador dentro del bote, pero también a nivel alinear el bote de forma inteligente, que sepan perfectamente cuándo, también el mover el bote, el alinearlo, resta un poquito de segundos al barco, entonces hay que saber muy bien cuándo pegarlo a la orilla, cuándo no, cuándo separarse. En este caso, la timonel Leonor del Betis ha apreciado que se le estaba pegando el Sevilla y ha tomado la decisión de que en ese momento había que separarse. Para mí una decisión acertada. Aquí en este tipo de regatas, esto no es un campeonato del mundo, que si tú vas segundo, tú puedes ser subcampeón del mundo o subcampeón de Europa o subcampeón olímpico. No, en esta regata o ganas o pierdes. Claro. Aquí no eres subcampeón de la Sevilla Betis, aquí te vas a tu casa derrotado o venciendo. Entonces una regata muy psicológica, claro. Es lo que ha dicho ella, o sea, el estar delante un poquito, el estar detrás hace muchísimo, porque yo he vivido esta regata de muchísimas formas y cuando vas delante te creces y cuando vas detrás, como te saquen un par de botes, pues a lo contrario, tiene un efecto psicológico muy demoledor. De todas formas, me da la sensación, la distancia no se ha agrandado y parece que Betis está controlando su espacio para llegar, digamos, al punto crítico de la curva. ¿Es así más o menos? Efectivamente, ¿Sara? Ahora se puede ver que se ha cortado bastante la distancia que le sacaba el Sevilla al Betis, ya casi están proas con proa y ha mantenido muy bien su remada, su cadencia. Bueno, al final, mira, claro, ya están igualados casi. Entonces es muy importante cuando te ves detrás, pues no romper ese bloque tan importante que es en un bote de 8, no hacer la lucha por tu cuenta, no pegar tú un tirón más fuerte que tu compañero y ser constante. Si hay hablado que hay un ritmo de 32 paladas por minuto, mantener ese ritmo con cabeza. Aquí vemos que el Sevilla se intenta pegar otro poquito al Betis. Pero bien, el Betis para mi gusto ha trabajado muy bien en bloque, a pesar de que el Sevilla ha hecho unos primeros metros espectaculares. Y mira, aquí vemos casi el choque de palas. Sí. También es común en la Sevilla Betis que haya este acercamiento, incluso choque. Y bueno, el Betis pues eso, está trabajando muy bien bajo mi punto de vista. De todas formas, el efecto ese de la hoguera, en el momento en que Betis puede ponerse unos metros por delante, ese efecto sería negativo para las remeras de Sevilla. Efectivamente. Esto es un poco un juego, sí, una lucha durante estos 6.000 metros, que claro, nosotros los remeros normalmente las regatas de modalidad olímpica son de 2.000 metros y enfrentarnos a una regata tan competitiva de 6.000, bueno, pues algo muy especial para nosotros, solo ocurre la Sevilla Betis una vez al año y es muy bonita. Hay mucho tiempo de juego, como tú dices, porque además las regatas de Campeonato España y demás están delimitadas cada calle por una boya y te amonestan si tú te acercas al otro bote. Aquí casi que hasta un punto está permitido este juego y bueno, es muy bonito de ver y de remar. Mira, en el 90, es que antes lo comentábamos, se lo digo en este caso a todos los espectadores, en el 90 fue la primera participación de una mujer en la regata masculina, en Rocío de Lara Álvarez Osorio, como timonel de la embarcación del Sevilla.
Luis, hiciste un comentario que me llamó mucho la atención y que me parece que viene perfectamente en este momento. Explícanoslo, que tú fuiste víctima de la timonel. Sí, efectivamente. La verdad, yo recuerdo aquella regata perfectamente porque el Sevilla, aparte, bueno, de que hay que reconocer pues que nos ganaron y esto es en buena lid. Esto, en el remo no hay el golpe de suerte, esto de que un balón da 10 veces en el poste, no. Aquí el remo es un deporte muy justo. Y yo recuerdo que el Sevilla, con independencia de que nos ganó en buena lid, aquel año nos sorprendió pues que llevaba una timonela, que fue yo creo que una aportación muy positiva para la regata, evidentemente para el propio Sevilla, que nos ganó la regata, y para la timonela, que verse de timonela de un barco donde había un subcampeón olímpico y varios campeones del mundo, pues tuvo que ser una experiencia espectacular. Muy bien. Bueno, aquí ya en la perspectiva que nos ha ofrecido en el plano anterior la cámara, ya parece que Betis va, quizá parece, unos metros por delante de la de Sevilla, ¿no? Y acercándose, lógicamente, volvemos a insistir al punto crítico, que es la famosa curva, ¿no? Antes del puente de Triana. Efectivamente, este año Leonor, la timonela del Betis, se estrena en esta regata como timonel. Y bueno, es un reto importante también para ella, saber cómo reaccionar, saber cómo coger la curva de mejor forma para no perjudicar al bote. Bueno, de momento parece que está haciendo un buen papel y esperemos que así sea. Bueno, pues ya queda esperar un poquito a ver cuando llegue ese momento que casi puede definir un poco lo que va a ser el final. Efectivamente, con respecto a los choques de pala, sí. Teníamos aquí un dato bastante curioso. En 2007 fue una regata donde hubo hasta cuatro choques de pala. Vemos aquí en el Puente de las Delicias, a la altura del Labradores, Torre del Oro, Puente de Triana. Es decir, una de estas donde llevamos el juego del posible abordaje o choques de pala a un punto ya extremo. Se ha producido también en esos mismos datos, en ese que nos ha facilitado la organización, se ha producido una única descalificación en todas las ediciones, que fue en el 97, sí. Y que fue descalificado el Sevilla por abordaje, ¿no? Sí, fue en 1997, el Sevilla pues fue eliminado y es la única descalificación que consta en toda la historia de la regata. Yo el tema de las calles, claro, es lo que comentó ella antes. En una regata internacional, ya incluso las nacionales, hay un sistema de balizas, ¿no? Entonces es relativamente para un árbitro llevar la regata. Pero yo aquí quiero hacer un homenaje a los árbitros que llevan esta regata Sevilla-Betis, porque es extremadamente complicado. O sea, los tenemos aquí, Sonia Ruiz, Gibril González, sí. David Galisteo, sí. Porque esta regata tiene la particularidad que hay curvas, que un barco intenta aprovecharse de la curva que tiene a su lado, a su banda, y entonces yo recuerdo como una experiencia siempre muy, muy presente, porque además lo llevas de cara a los árbitros diciendo Sevilla, babor, Betis, estribor, y hoy aquí lo he estado viendo, que el árbitro ha intervenido para indicarle alguna de las tripulaciones que modificara su trayectoria porque estaba invadiendo a la otra calle. Es una regata que en ese aspecto de verdad el mérito de los árbitros es grande. Sara, el plano del dron que hemos visto ahora, ¿no? Que sí. Es el que nos sitúa la realidad porque no hay perspectiva, hay simplemente un plano, digamos, cenital. ¿Se puede decir hasta el momento y en vista de lo que ha ido ocurriendo desde la salida hasta ahora que lo de la tripulación del Betis es una especie de homenaje a la resistencia? Totalmente. Bloque, resistencia, trabajo en equipo, se han mantenido fuertes, se han mantenido unidas, que es lo más importante, no romper ese bloque, y se ve que han pasado con una diferencia bastante grande para la altura de la regata en la que estamos. Estamos más o menos la mitad, un poquito más de la mitad. Y esta diferencia ahora es muy importante. Ahora ellas sí pueden jugar mucho con esa ventaja. Vemos que las hogueras le llega al bote del Sevilla, meten la pala en un agua movida ya por el Betis y evidentemente esto les perjudica. El Sevilla ahora mismo a nivel psicológico puede que esté bastante hundido. Es lo que yo comentaba, que por desgracia pues yo perdí muchísimas regatas. Entonces cuando tú te quedas atrás y empiezas a ver pasar las hogueras del otro barco,
es que eso es muy duro, de verdad es una experiencia realmente dura. Y por contra, ahora vemos a las remeras del Betis, pues ¿qué pasa? Pues que tú ves que el barco contra el que estás compitiendo se va quedando atrás. Entonces te es más fácil la remada, ¿vale? Hay un dato que me gustaría aportar que también quizás es estadístico puramente, y es la diferencia de edad entre las dos tripulaciones. La media del Sevilla serían 23,3 años y la del Real Betis sería 26,2. O sea, la tripulación del Betis es, digamos, en términos de edad más experta, si bien tenemos lo que ha comentado ya antes, que Esperanza Márquez sube un poquito la media por la edad que tiene, pero ahí la estamos viendo que tiene un nivelazo espectacular. Esperanza, que nosotros la llamamos la polola. Pues ya han pasado por debajo del puente de Triana. Bueno, la expectación, como se pueden ver, es mayúscula, y bueno, y se van acercando sí. Ya. Bueno, ya estamos, digamos que el punto crítico ya se ha sobrepasado desde hace tiempo, y ya el remo de la embarcación del Real Betis, desde luego, creo que ya van bastante sobrados, ¿no? Sí. Sobradas. Y además les está dejando la estela, las hogueras, está Leonor jugando ahí Ahora se ve que la timonela del Sevilla quizás quiera apartarse un poquito de toda esa estela, pero bueno, perjudicadas están. En el bote del Sevilla en concreto va Macarena Llano, que ha sido compañera mía. Bueno, ella siempre ha remado en el Labradores y yo en el Náutico, casi máxima competencia, pero coincidimos becadas en Estados Unidos. Entonces compartimos un periodo también muy bonito allí remando juntas en el 8, y bueno, después a su vez yo remaba en el Betis y ella en el Sevilla, o sea que hemos estado en un tira y afloja bastante tiempo en nuestra carrera deportiva, y ahí sigue ella. Ahora que hay que citarla, yo creo que sería destacable que ella es hija de Chus Llano, que fue un gran jugador de baloncesto de las mejores épocas de Sevilla. Un jugador de baloncesto espectacular y que se afincó aquí en Sevilla, y ella es la hija. Efectivamente, de hecho ella era jugadora de baloncesto, tuvo una lesión y decidió probar remo. Y bueno, debido a su envergadura, su 1,80 m y demás, pues despuntó fácil. Aquí la vemos en primer plano y en posición de 4, y la verdad que es muy buena remera. Tiene mi edad y sigue bastante fuerte, tanto como para meterse en un bote como es el Sevilla. Las imágenes son desde luego espectaculares, da igual el plano, da igual que sea un plano lateral, un plano desde atrás, el cenital por supuesto a través del dron, y el esfuerzo de las remeras es un homenaje realmente al deporte. En este caso sí que es un homenaje al deporte de mayor esfuerzo, ¿no? Yo quería añadir que esto que estamos viendo ahora, que el Betis va justo delante del Sevilla, esto digamos que en términos deportivos que ya es legal. Eso no se puede hacer al principio, cuando van los barcos digamos a la par, pero una vez que tú ya coges la cabeza, como es este caso, la tendencia del Betis será ponerse delante para lo que comentó ella antes, echarle las hogueras al Sevilla, y sobre todo que el barco que queda detrás pierde la visualización del barco que te va ganando, y eso es doblemente desmoralizante. Claro. El saberte atrás y encima que no estás viendo a tu rival. O sea, pierdes la referencia, en realidad. Sí. La referencia es la capacidad de aplicar mayor esfuerzo para intentar acercarte o no, ahí lo pierdes absolutamente todo. Bueno, realmente en este caso la timonel es la única que puede facilitar, entiendo yo, que algún dato, ¿no? Sí, ahora mismo la timonel, en este caso del Sevilla, tiene un papel fundamental para que su tripulación no se hunda, porque es muy duro verse en esta posición. Ya vemos que pasan por enfrente del Club Labradores, les quedaría un último puente para llegar hasta la altura del Náutico más o menos, y bueno, yo no me quiero coger los dedos, pero esta distancia es casi imposible de salvar, sobre todo en una regata de tan larga distancia. Ya cada vez el Betis se va a acrecentar más, se le ve remando de forma espectacular. Sí. Y bueno. Una remada muy limpia. Sí. Yo personalmente cuando remaba nunca he dado nada por hecho. De hecho yo cruzaba la meta y seguía remando por si acaso. Por eso nunca me gusta poner la mano en el fuego, pero ya te digo, debe ocurrir un suceso muy extraño como para que no ganase el Betis. Una cosa que me está llamando mucho la atención, pero que bueno, la verdad es que no deja de ser una rutina aquí en Sevilla, y son las espectaculares condiciones que está viendo hoy para la regata. Es que estamos viendo que la Dársena está vistiendo sus mejores galas
con una ligera brisa absolutamente insignificante y en otros sitios ni siquiera eso. Con lo cual podemos una vez más felicitarnos de las condiciones climatológicas que tenemos en pleno mes de noviembre aquí en Sevilla, que a diferencia de otros países europeos nos permiten remar en prácticamente todas las épocas del año. Al final, cuando termine ya ahora dentro de muy poco la regata, podremos saber el tiempo. No sé si tenemos alguna referencia con respecto al tiempo de la... No, sí, el de ahora sí, que es lo que llevamos, con respecto al de la regata del año pasado. ¿No sabes? Yo no tengo el tiempo justo que realizó la tripulación, pero estoy segura que lo podemos encontrar. De todas formas, lo que quería era, en este caso, es relacionar el tiempo, si se ha mejorado, con las condiciones, ¿no? En el río, la temperatura, la brisa. Yo el de la categoría absoluta sí lo he encontrado. Acaban de pasar. Y bueno, ya prácticamente sí. Que quedan 300 metros para la meta. Yo también soy como ella, desde luego ella es un ejemplo para mí, vamos, yo hasta que no, en remo decíamos que hasta que no escucháramos el mock, que es la sirena sonido, que te da la meta, nunca dábamos, hay una mentalidad muy positiva en ese aspecto. Estamos ya a punto. Y se sobrepasan ligeramente ya los 20 minutos de el recorrido es espectacular, sí. Es muy bonito, ¿eh? Hemos visto unas imágenes de la ciudad realmente espectaculares y esta regata, en mi opinión, uno de los atractivos que tiene es eso, que permite que la ciudadanía pueda ver desde cualquier sitio la regata perfectamente. Y como público verlo en el Muelle de las Delicias es fantástico, es, ¿no? Precioso, solecito, toda la afición allí, tanto Sevilla como Betis conviviendo muy bien, a diferencia del derbi futbolístico. Yo tengo un dato, más o menos que la duración estimada de la regata. Entiendo que eso es en torno a los 20 minutos, en este caso van a ser ya 21, es ahora, ¿no? Estamos sí. A punto ya de... Qué llegada más bonita. Sí, aquí está. Ahí va. 21 minutos y una velocidad aproximada, ¿no? En torno a sobrepasará un poquito los 20 kilómetros por hora. 21:03. Bueno, pues decidida la absoluta femenina. Se modifica la diferencia general en cuanto a regatas realizadas. Estábamos en 15 para Sevilla, 17 para Betis y ahora se convierte en 15 para Sevilla, 18 para Betis y quinta prueba consecutiva ganada por el Real Betis Balompié. Ha sido una regata preciosa, ¿eh? Ha tenido momentos de muchísima igualdad. Sí. Y la distancia, pues estamos viendo que para ser 6.000 metros no ha habido un derrotado claro desde los primeros metros, en absoluto. El Sevilla ha hecho un regatón impresionante, iban remando muy sueltas y muy bien, pero el Betis al final, yo creo que por su veteranía y también por una buena remada ha acabado imponiéndose. Bueno, este es el momento del triunfo. Vamos a recordar, Sara, si quieres, lo que ha sido la tripulación en este caso del Betis, de la tripulación ganadora. Sí. Desde la marca Paola tenemos Alonso. A Paola Alonso, muy buena remera. De 2 va Olivia del Castillo, también del Club Náutico. De 3 la grande Esperanza Márquez Polola. De 4 Teresa Sánchez Lanuza, también del Club Náutico Sevilla. De 5 María del Mar Gómez, remera del Náutico de Sevilla pero viene de México, su segunda Sevilla Betis. De 6 Ana Navarro, la chica que rema con Rocío Laos, que va en el Sevilla, también del Club Náutico. De 7 Estela, también una remera muy experimentada. Y de proa Lucía Ruiz, del Club Náutico también. De timonel a la remera del Náutico Leonor García, que se estrena este año.
Por supuesto, un apunte también para la tripulación de Sevilla que ha competido con suma fuerza. Marca Amanda Gil, vas explicando un poco como te las conoces realmente a todas, explicando un poco quién es cada cual, ¿no? Muy bien, pues tenemos de marca Amanda Gil, que es remera del Círculo de Labradores, muy joven, tiene 17 años, pero aún así tiene ya 2 campeonatos del mundo, sub-19 y otro juvenil, así que una buena remera. Está bien que tome el timón de marcar el Sevilla, porque es una remera muy joven, pero muy buena. De 2 a Rocío Lao, compañera mía del Náutico, aspira a clasificar para los Juegos Olímpicos de París, muy buena remera también, muy buena persona. De 3 a Nuria Barrios, del Labradores, también ha competido toda la vida contra mí en este caso. Es una remera muy fuerte y sobre todo con un nivel psicológico de aguante espectacular. Es más bajita que las remeras de medias que suelen destacar, pero aún así es una remera que aporta mucho, es muy fuerte, es muy buena. De 4 a Macarena Llano, mi compañera también del Círculo de Labradores. De 5 a Katia, también ha sido compañera mía del Club Náutico Sevilla, muy buena remera. De 6 a Clara Palacio de Marcos, sobrina lo comentábamos antes con Luis, de José María de Marcos, buenísimo remero. También ella compañera mía de toda la vida del Náutico. De 7 tenemos a Elisa Pérez, del Círculo de Labradores, también muy jovencita, 17 años, tiene mucha proyección. Y de proa a Lidia Florido, del Club Náutico, también lleva 2 oros en el Campeonato de España, una chica que tiene mucho por delante con solo 16 años. Y de timonel a Carmen de Olla, del Círculo de Labradores, que bueno, también la verdad que lo ha hecho estupendamente. El papel del timonel no es fácil en esta regata y se le veía animando en todo momento, apoyando a su equipo. Entonces, bueno, esas son las 2 tripulaciones que nos han dado este pedazo de espectáculo. De espectáculo, efectivamente. Aquí están los momentos ya más llamativos de lo que ha sido la regata, desde esos primeros metros con Sevilla por delante hasta la igualdad y luego ya la progresión de Betis hasta conseguir lo que ya acabamos de ver, ¿no? Es ir por delante, situarse, dejar a Sevilla justo por detrás, con una nula referencia, salvo la que tenga la timonel y demás, y con unas paladas muy limpias, por lo que se ve, y con mucha tranquilidad ya, ¿no? Yo quería incidir en lo que ha dicho Sara, que es que estoy totalmente de acuerdo con ella. Si nosotros miramos los currículums deportivos de cada y una de las competidoras que han ido tanto bien en el Betis como en el Sevilla, la verdad es que es espectacular, es que hay un nivelazo que dice, bueno, vamos a ver, es verdad que tiene uno que ganar y otro que perder, pero la temporada sigue. ¿Y esto qué significa? Pues que hay muchísimos retos ahora por delante, y tanto en un bote como otro pues tenemos algunas componentes que también estamos muy esperanzados en ellas, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos lo que ya ha comentado de Rocío Lao y Ana Navarro, que han competido este año juntas en doble scull ligero, y que yo creo que son firmes aspirantes y merecedoras de una participación en la Olimpiada de París 2024. Pues esta es la regata, tenemos puesta ahora mismo la regata de veteranos femenino, que esta es la novedad, o una de las novedades en esta edición. Se incorpora la regata de veteranos femeninos, que no existía, y que, bueno, podemos adelantar el resultado, tampoco pasa nada. Estamos hablando de una distancia de 1000 metros y un resultado que ha ganado el Sevilla. Por lo tanto, esta primera edición es para el Sevilla y bueno, enhorabuena en este caso para las tripulantes. Es 1000 metros, una distancia corta. Sí, en mi época, cuando yo empecé a remar la Sevilla Betis absoluta, recuerdo que eran 1000 metros, incluso creo que alguna vez nos pusieron 500 y nos daba mucho coraje, porque seguimos siendo absolutas, seguimos siendo remera fuerte, que como se demuestra podemos aguantar unos 6000 metros, y cuando teníamos que remar esos 1000 metros nos dolía un poquito, ¿no? Que no pudiéramos realizar el recorrido que hacían a su vez los absolutos masculinos, esos 6000 metros tan bonitos, tan llenos de todo tipo de experiencia. Entonces, bueno, sí, es cortita, es muy cortita. Yo creo que para esta regata de veteranas y veteranos es estupenda. Y bueno, ahora yo me alegro que por fin las absolutas femeninas puedan experimentar esos 6000 metros.
aquí se ven a las veteranas con una clara diferencia, ¿no?, del Sevilla con respecto al Betis. Realmente hasta que se igualó la distancia, como remera, era frustrante. Era frustrante y teníamos una lucha bastante abierta en cuanto a reivindicar un poquito nuestro derecho a remar exactamente la misma distancia, pero no se llegaba nunca a ningún lado hasta que por fin se equiparó la distancia. Ya no me pilló a mí como remera del Betis, pero yo sí me he alegrado mucho, porque es realmente un espectáculo y como deportista, hombre, pues sienta un poquito mal, ¿no?, que te pongan una distancia que en un campeonato de España es para un infantil, que no es para ni un cadete, pues que te lo pongan a un bote absoluto, que tú te ves capaz junto a tus compañeras de resistir esa distancia, pero no te la ofrecen. Sí, es un poquito frustrante. Y desde la parte masculina, la opinión al respecto, ¿no? Yo no sé cómo lo veíais, es decir, estamos hablando de normas impuestas, pero me imagino qué opinión tendríais, ¿no?, Hombre, muchas veces cuando tú dices una regata de 6.000 metros y luego la comparas con una regata de 1.000 metros, claro, aparentemente dice más dura la de 6.000. Pues mira, a mí las regatas de 1.000 metros particularmente nunca me gustaron porque son demasiado atosigantes desde el punto de vista fisiológico. Bueno, ella es una experta más que yo, Sara, pero yo como remero te digo que es una regata que a veces se ha puesto en algunas competiciones y a mí particularmente no es una distancia que me guste, pero es un tema personal. Sí, te eleva el cuerpo a unos niveles que son a veces ingestionables, la verdad que sí. Bueno, acabamos de ver la de veteranas, en este caso, y he computado un 3 minutos 28 segundos. Sí. Y creo que ahora mismo la organización lo que nos va a ofrecer es la de veteranos masculinos. Mira, quería comentar también que esta regata de veteranos femeninos, de las participantes, tanto del Betis como del Sevilla, pues hay unos currículums espectaculares, ¿no? Laura Clavijo, Beatriz Casanueva, Encarnación Portillo, Marta Aristoy. Bueno, no me quiero dejar nombres porque luego uno queda mal, pero es que aquí hay finalistas de campeonato del mundo, alguna medallista de campeonato del mundo, pero son personas que luego han mantenido la práctica del deporte, y siempre es muy positivo para mí el tema de los veteranos, porque el veterano muchas veces lleva a sus hijos a remar y va creando una escuela. Entonces es otro aspecto que muchas veces pasa desapercibido, pero que a mí me gustaría destacar. Sí, además Laura Clavijo, como comentabas, que va de marca en la embarcación del Sevilla veterano femenino, tiene 18 ediciones de Sevilla Betis remadas y ganadas 11. Bueno, ya se añadiría una edición más ganada, esta vez en el bote veterano femenino. Pues yo creo que veremos dentro de no mucho la de veteranos masculinos. Ya digo, 1.000 metros, 3.28. En veteranas, ¿qué os parece la frecuencia y luego el tiempo final? ¿Cómo lo veis? Vamos, no tenemos ahora mismo una referencia, porque lógicamente es la primera edición, tampoco... Claro, bueno, en una regata de 1.000 metros, en un bote que se considera rápido como un 8, puede no ser el mejor tiempo, también habría que ver un poco las condiciones y si había parecía que el agua estaba un poquito picada, que a lo mejor como era más temprano les ha tocado un poquito de oleaje. No es el mejor tiempo, seguramente, que hayan hecho ellas entrenando, pero bueno, si se compara con el otro bote que es con el que ha competido, pues bueno, al final sí han sacado una buena ventaja. Yo es que en el tema de los tiempos, el remo no es un deporte que se haga en un pabellón cerrado. Claro. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo en el año 83 en Diburo, en Alemania, que nosotros en la semifinal pues hicimos bastante mejor tiempo que en la final. ¿Pero por qué? Pues es que en la semifinal teníamos un vendaval a favor, casi no teníamos ni que meter la pala. Ahora llega la final, hicimos 10 segundos más, o sea, ¿has hecho peor regata? Pues no. En una estás pasando a la final, te estás proclamando campeón del mundo. O sea que comparto lo que ella, ¿no? Que es que
ha podido estar el agua un poco picada porque, hombre, 3:28 no es el tiempo objetivamente real de un buen barco, pero a la vista de lo que es una regata, ellas han ganado. Luego nosotros entenderíamos que es una buena regata y nos olvidaríamos del tiempo. Estamos hablando que las condiciones óptimas son en las que se ha desarrollado la absoluta femenina, con esa temperatura, con esos 4 km por hora, creo recordar, de velocidad de viento. Este tema de comparar los tiempos y demás es un fallo que cometen algunos remeros y remeras, o que hemos cometido todos cuando hemos competido, que bueno, cada se llaman mangas. Tú compites en una manga donde hay 6 botes y cada manga al final marca un tiempo. Tú puedes realizar una clasificatoria a las 10, que si la siguiente es a las 10:20 ya puede haber cambiado totalmente el tiempo. Entonces tú dices, bueno, haces tus cuentas, también te pilla más de jovencito y dices, bueno, pues entonces por resultado voy segundo, imagínate, en un campeonato español, en un campeonato internacional. Pero realmente eso no sirve para absolutamente nada, porque después en la final las condiciones son iguales para todos y todas, y ahí sí se ve realmente el tiempo que tiene cada uno en función al otro, con las mismas condiciones. Entonces es un fallo que hay que enseñar como entrenador a los remeros, que no comparen nunca los tiempos con otras mangas, porque excepto en una regata, el Abierto de Andalucía y de Cataluña, que se realizan aquí en España, y ahí sí se ordena la clasificatoria. Somos tantos remeros compitiendo en tantas modalidades que no da tiempo a hacer clasificatorias y finales, entonces se realizan mangas y después se ordenan los tiempos. Es un poquito más injusto, pero bueno, no deja de ser una competición que nos sirve para medirnos un pelín, pero que en una manga ha podido hacer mucho viento a favor, en otra en contra, y no quiere decir que esa remera te vaya a ganar ya en el Campeonato de España. Bueno, ahora, sí, no, te decía que ahora sí que tenemos ya en este caso la de veteranos. Hemos vuelto a recordar el recorrido con sus puentes, con sus distancias y demás, y tenemos ya la de veteranos. Luis. Te comentaba que, al hilo de lo que está comentando Sara, que estoy completamente de acuerdo, para mí solamente, y mira que he estado en pistas de remo, solo hay una pista de remo en el mundo en la que yo sí de verdad los tiempos son prácticamente lo clavan, ¿no? Que es el Lucerna en Suiza, que es una pista de unos 2.100 metros, que tiene la particularidad de que está entre montañas, y entonces es que yo no he visto allí viento nunca, y los tiempos entonces son más fiables. Pero luego en general todas las pistas que está de Montreal, Sevilla, todas las de España son espacios abiertos. Entonces el tiempo muchas veces es relativo. Más me fijo en la posición que ocupas en las semifinales para hacerme una idea de cuál puede ser tu puesto en la final. Bien. Bueno, pues tenemos aquí la de veteranos, ya hemos hablado y hemos comentado antes que ya se había celebrado. Y aquí, bueno, podemos adelantar también, no pasa absolutamente nada, que aquí quien gana es la tripulación del Real Betis. Sí, aquí vemos que en el Betis el remero que está de reserva es el que a su vez es entrenador, Gaspar Company. Bueno, creo que en el mundo del remo lo conocemos todos, muy experimentado. Y también un remero que hay que destacar, bueno, tenemos a Manuel Morón en el Sevilla, un remero espectacular, campeón del mundo. Me cuesta hasta verlo como veterano. y al enorme Pedro Murillo, hermano de Edu Murillo, también compañeros míos del Náutico, más mayores, pero muy buenos remeros. Bueno, en general lo que decía Luis, no me quiero saltar ningún nombre, ¿no? Pero así que a lo mejor me han tocado a mí de forma más cercana, yo destaco a Pedro, que además es una magnífica persona. Pedro es un enorme remero, remó mucho con su hermano y fueron también a competiciones internacionales y aporta mucho en un barco como un 8. Me llama la atención en esta regata la absoluta igualdad que se está produciendo. Una regata de 1000 metros, con lo cual ya prácticamente no quedará casi nada, y la igualdad es absoluta. Sí, además ahí se ve una subida espectacular de los dos botes por esa victoria. Impresionante llegada, ¿eh? Pero impresionante, vamos. Impresionante llegada. Sí. Increíble, vamos. Ahora mismo sin la línea de llegada de referencia,
Bueno, a nosotros porque la organización nos ha dicho que ha ganado Betis, si no nos costaría, con la perspectiva de las cámaras, sería complicado aventurar, ¿eh? Esto es más fácil verlo. Qué regatón. Regatón. Pues Betis, el Real Betis Balompié ha sido el ganador de la veteranos masculino. Y ahora la relación de victorias está a favor del Betis en una proporción de 7 Sevilla y 20 Real Betis Balompié. Efectivamente. Este tema de las llegadas tan disputadas en los campeonatos internacionales es más fácil verlo llegar por varios motivos, y uno de ellos es que tienen una línea de burbujitas que realizan desde el fondo, donde se ve perfectamente quién cruza ante esa línea, y también con las líneas de boyas. Ajá. Aquí es más complicado. Bueno, ¿cuál sería vamos a suponer que la llegada sea tan sumamente ajustada, porque nosotros desde aquí, por la perspectiva, nos cuesta, ¿no? Pero me imagino que la organización tendrá sus propios mecanismos, ¿no? ¿Cómo se delimitaría el ganador? ¿Qué habría que hacer en el caso de la regata Sevilla-Betis? Bueno, eso es una cosa que afortunadamente se ha avanzado muchísimo. Yo recuerdo en mis inicios que ahí en la meta había un árbitro con unos 2 hilitos de nylon y miraba al ojo, y prácticamente una valoración del ojo humano. Pero eso ya está perfectamente perfeccionado, porque hay una especie de photo finish donde se delimita perfectamente quién gana, quién ha entrado antes y quién ha entrado después. Gracias a Dios, esto es como el ojo de halcón del fútbol, ya está totalmente controlado. Bueno, pues esta es la de aspirantes, nos quedan aspirantes masculinos y aspirantes femeninos. Estas en este caso es aspirantes femeninos, que también hay que explicar que es la otra novedad que tampoco existía. Esta, por lo tanto, es la primera edición de aspirantes femeninos, y vamos a esperar a que llegue el final, aunque sabemos el resultado. Vamos a darle un poquito más de emoción, aunque ya se está viendo un poco qué tripulación es la que despunta. La remera que va marcando el bote aspirante femenino del Betis, Carmen Civera, es la remera que iba de reserva para el bote absoluto femenino, en caso de que alguna remera se lesionase. Bueno, por lo menos tiene la oportunidad de disputar la Sevilla Betis, aunque sea de otra forma. Yo quiero comentar como una anécdota de estas tripulaciones, que aquí prácticamente hay bastantes hijas de lo que eran compañeros nuestros de nuestra época, o sea, Claudia de Marco Castro, Alejandra Gelar Compani, está también Rocío de Lara, Ana Gaya y o sea, esto es lo bonito, ¿no? Que el remo se transmite de familia en familia. Y es algo muy alentador y que nos gusta muchísimo. A ojo vista, ligerísima ventaja del Sevilla Fútbol Club por la calle 2, por lo que es la calle de Triana Los Remedios. La entrenadora del bote aspirante del Sevilla es Laura Clavijo, esta remera que hablábamos antes, que iba en el bote veterano del Sevilla. Muy buena remera. Bueno, pues un dato curioso también que haya tomado ella la iniciativa, le hayan otorgado el papel de entrenadora de este bote. El 8 del Sevilla por la calle 2. Este es el punto de llegada. Para adjudicarse la victoria. Entrando el Sevilla Fútbol Club. Entrando el Real Betis Balompié para ambas tripulaciones. Ovación grande. Pues esta prueba se la ha adjudicado, esta primera prueba en el histórico de la regata Sevilla-Betis, la de aspirantes femeninos, se la ha adjudicado el Sevilla. Por lo tanto, en este caso 1-0. Eso era el himno de... Esto de los aspirantes es muy importante, porque lo que ahora suena a eso, a que todavía no van en la absoluta, serán los futuros y las futuras remeras de la regata. Estamos hablando de la cantera, lógicamente, del futuro del remo en esta ciudad, en Sevilla y por supuesto en la comunidad andaluza. Y ya este es el de aspirantes masculinos. Sus medallas, dependiendo de las categorías en que hayan participado. Por tanto, invitamos a todas
Igualmente van también muchos hijos de compañeros y en mi caso concreto me resulta emocionante ver de dos en la estipulación del Real Betis a Pablo Molina Nieto, porque es el hijo de un compañero, amigo, hermano mío, con el cual tuve todo ese triunfo internacional, como es Alberto Molina. Entonces, que para mí ese chaval es parte de mi familia. Tenemos también a los hermanos Gutiérrez García, Álvaro y Dani, que son muy buenos remeros. Daniel es del año 96, pero aún así ha disputado ya en varias regatas internacionales y la verdad que bueno, siempre está en la cantera, digamos, del Betis, perdón, y yo creo que en algún momento conseguirá, es lo que hablábamos antes Luis y yo, en los absolutos masculinos del Betis hay una edad media alta, es decir, hay remeros muy experimentados, pero que cuando dejen paso a estos jóvenes hay una buena cantera, entre ellos está Daniel Gutiérrez, que es muy buen remero, Paulino García del Círculo de Labradores también es un remero espectacular. Tenemos una victoria del Sevilla en aspirante femenino. Entonces, digamos que vamos a tener, hay una buena remesa, ¿no? Una buena remesa así de remeros y de remeras, y quizá 2023 pueda resultar un año mucho más en cuanto a títulos. Puede ser, sí. La verdad que hay una generación, a mí me gusta mucho seguir el remo porque no paran de sorprendernos, vienen con mucha fuerza, cada vez más técnicos, más no sé, más pulidos, ¿no? Digamos. Vamos, Luis también podrá hablar de su experiencia, de cómo ha evolucionado el remo mucho más que yo. Y la verdad que se ve, bueno, en cuanto a calidad de material, de conocimientos de entrenadores que van formándose cada vez más a fondo. Pues sí, como apunta sabiamente Sara, el remo que yo conocí no tiene que ver nada al remo de hoy. A las pruebas nos remitimos, la regata, por ejemplo, en mi época, a lo más que había era 4 apuntes periodísticos y ahora estamos viendo que se retransmite en directo por televisión. Esto es un hito muy positivo para la regata. Luego también el tema de los medios económicos. Hay tripulación, hay barcos, material, como nunca habíamos soñado, y sobre todo más medios para que el remo sevillano, andaluz y español pueda conseguir grandes metas. Bueno, pues ha finalizado. Es una emisión en diferido, lógicamente, porque estas regatas se han producido todas antes de la absoluta femenina. Y ha finalizado la de aspirantes masculinos y en esta ocasión se ha roto la igualdad. Había un empate a 18 regatas ganadas por cada uno de los equipos, y en estos momentos pues la diferencia pasa a ser de Sevilla Fútbol Club 18 y Real Betis Balompié 19. Bueno, mira, las condiciones ahora mismo las nuevas condiciones: 23 de temperatura, 56, ha bajado la humedad. Antes no recuerdo si en la regata estaba en la regata absoluta femenina estaba en torno a 70 y tantos de humedad. Y el viento se mantiene, vemos ahora mismo el agua casi lo que llamamos nosotros plato, no hay ningún tipo de oleaje, no hay corriente, no hay nada, está perfecto. Está perfecto para la definitiva. Estamos viendo en esta mañana de sábado de noviembre del 2022 un elenco de regatas realmente espectacular, y añadir que a estas regatas que son físicas tenemos una regata solidaria que es muy importante, que es el tema de la asociación Duchenne Parent Project España, que lucha y que pelea, que batalla por todos aquellos enfermos de distrofia muscular de Duchenne y Becker. Es una enfermedad rara, degenerativa y sin cura, pero que gracias al empuje, a la dedicación, a la entrega de esos familiares, de esos amigos, de las instituciones, pues por lo menos podamos conseguir entre todos la mejora de la calidad de vida y de la esperanza de vida de todos estos enfermos. Se puede colaborar a través de una página web, a través de Bizum, y también en la zona de meta hay un stand en el cual se pueden adquirir sus productos
y yo desde mi modestia, si me lo permite Eugenio, pues Claro. pido una colaboración para esta asociación, que para mí son los auténticos héroes de nuestro deporte, como también es héroe a quien tú citaste anteriormente, Jesús Rosado Jiménez, un remero del Club de Remo Guadalquivir, que falleció tristemente el pasado 31 de octubre, y que sepa la familia, los amigos, los allegados, que el mundo del remo estamos deshechos, y le mandamos un fuerte abrazo a todos ellos, porque él es un remero que siempre, siempre estará en los corazones del remo sevillano, andaluz y español. Efectivamente. Muy bien, muchas gracias, Luis, por todo. Estamos ya en la tripulación del Sevilla, estamos prácticamente a las puertas ya del inicio de la absoluta masculina. Aquí, como comentábamos, son todos remeros con una experiencia abismal. De todos tenemos un palmarés que nos podemos tirar bastante tiempo hablando. Y bueno, antes lo comentábamos Luis y yo, que en ese cambio generacional que tenga que ocurrir, veremos también cómo se adapta cada equipo a ese cambio, ¿no? Porque bueno, ahora mismo hay unos bloques tremendos de remeros experimentados que llevan regatas y regatas juntos. En este caso acaba de salir Marcelino García, que es el que más ediciones Sevilla Betis tiene, 22 remadas y 15 ganadas. Un remero de, si no me equivoco, 42 años. Y sigue dando guerra, y yo creo que seguirá a tiempo dando guerra. Bueno, esta es ya la composición de la tripulación del Real Betis. Antes veíamos a Rubén Padilla. Él en concreto no es de Sevilla, pero para remar una Sevilla Betis tienes que estar federado en un club sevillano. El Círculo de Labradores, Náutico Sevilla o el Guadalquivir. No se te permite remar si tú vienes de un club de Cataluña porque quieras clasificar y haces el ergómetro. Hay que estar federado en un club sevillano. Una pregunta para los dos, en este caso. El Sevilla va a competir con un barco italiano, me comentaba Sara, es el Filippi de 2015, creo que era, ¿no? Sí. De 2015. Y el Betis lo va a hacer con un alemán que se llama, el Empacher, de 2019. Técnicamente, ¿hay algo que aportar con respecto a esta diferencia de barcos de uno y otro club? Pues yo me remito un poquito a lo que decía Luis antes, que la calidad del material ahora no tiene nada que ver con la de antes. Es decir, un barco que tenga 2 años de diferencia entre uno y otro tampoco aporta una gran ventaja con respecto al otro. Son 2 buenas marcas, son mis 2 marcas favoritas, la verdad. Cada uno te aporta una característica, pero no creo que sea lo que marque la diferencia entre una tripulación y otra. A mí sí que me gustaría añadir que, igual que en mi época, los años 80, 90, 70, pues yo empecé en el año 70, los barcos eran en su práctica totalidad de madera. Eran barcos, o sea, es que no, la fibra vino después. Y ahora prácticamente lo que vemos es que todo es fibra de carbono, y no ves absolutamente ni casi ningún barco de madera para competir, incluidos los remos. Los remos, incluso hasta la forma, se ha cambiado el diseño de la pala respecto a lo que fue mi época. Eso hay muchos estudiosos ahí, físicos, increíble, ¿no?, que hacen estudios sobre cómo la pala agarra el agua, y hay evoluciones de carácter, digamos, del material, pero bastante científico el tema. El estudio de la biomecánica es algo que para mí es impresionante. Todas las fuerzas que ejerce un remero desde que mete la pala hasta que sale, y cómo eso a ese nivel de detalle se analiza para perfeccionar lo que dice Luis, pues la forma de la pala, el agarre, todo, los materiales de fibra de carbono, en fin. La verdad que si te pones técnico es algo que yo creo que a los dos nos apasiona mucho. Sí. Es una maravilla, de verdad, ¿eh? Sí. Y luego, por ejemplo, yo recuerdo en mi época que aquí en Sevilla, por ejemplo, ¿no?, pues teníamos unas marcas, digamos, pues antiquísimas, de madera, que pesaban mucho, pero el vuelco tan espectacular que ha dado el deporte. Yo creo que la Olimpiada de Barcelona tuvo mucha culpa, entre comillas, ¿no?, que fue una revolución, ¿no?, en todo. Pues posibilita que ahora tengamos unas tripulaciones, medios económicos para hacer concentraciones,
para, hombre, también compensar a los remeros. No es que te vayas a hacer profesional, pero, hombre, que no te cueste el dinero. Yo es que recuerdo en mi época que yo a mis padres les pedía dinero para cuando necesitaba para mis gastos, ¿no? Y eso, afortunadamente, vivimos otros tiempos que yo creo que son mejores. Bueno, pues queda ya muy pocos minutos para que comience la absoluta. El ciclo, antes hablábamos del ciclo precisamente de victorias, ¿no? En este caso de la absoluta femenina, y todavía mayor en el de la absoluta masculina. ¿A qué creéis que se debe? ¿Realmente es un ciclo o son circunstancias puntuales que, bueno, han confluido, pero no se trata, no podemos calificarlo como tal? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo la verdad, puntual, cuando ya llevamos esta serie tan sucesiva de triunfos del Betis, pues está claro que es que lo que ha coincidido es una generación espectacular. Estudiando las edades, la media del Sevilla senior es de 24,1 años, la del Betis es 31,5, ¿vale? Entonces, a mí tengo la intuición que el Sevilla puede que en una serie de años se convierta en dominador de la regata. ¿Por qué? Porque estamos viendo que tiene de marca a Jorge Flavio Nave García, 19 años, campeón del mundo en 2021, Miguel Ángel Palomino lo mismo, misma edad, también campeón del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Esos dos chavales que yo les di el año pasado marcando a la regata, y me parece que hicieron un regatón impresionante, aunque al final perdieron, creo que probablemente nos estemos ya casi preparando para un nuevo ciclo, probablemente de triunfos del Sevilla. Sí, pero es una opinión, ¿eh? Sí. Cuidado, sí. Que aquí me puedo equivocar, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo, y de hecho creo que es una decisión muy difícil, porque claro, tú haces una prueba de ergómetro, entran X remeros, y si no clasificas por tiempo no puedes meter en la tripulación del Betis a uno que sea más joven pero tenga más proyección. Entonces es un movimiento difícil. En este caso el Sevilla sí que está ya sentando unas bases bastante importantes de remeros que vienen muy fuertes y que están creando bloques desde hace unos años. Y quizás sea pues esa pata que le coge al Betis dentro de unos cuantos años, cuando 2 o 3 pilares de ese bote se jubilen, por así decirlo. Bueno, ahí se verá un poquito igual cómo evoluciona esta racha de victorias. De victorias, bien. Bueno, pues aquí estamos, en este caso ya es la 56ª regata Sevilla-Betis, la 33ª era la de la absoluta femenina. Y bueno, no nos vamos a perder detalle porque vamos a ver la salida y vais a ir más bien, ¿no? Que si los expertos vais a ir comentando un poco la evolución inicial de los dos clubes. Uh-huh. En ambos equipos, bueno, ahí domina la presencia de remeros del Círculo de Labradores, igual que antes en el Betis femenino, por ejemplo, la mayoría eran del Náutico, aquí son remeros del Labradores. Y yo destacaría sobre todo la figura de los timoneles. Tenemos a Jacobo Castiñeira en el Sevilla, un timonel espectacular, llevarlo a él dentro del bote, bueno, ahí vemos la salida. Llevar a Jacobo es un punto muy grande a favor, pero que compite contra Tomás, al que llamamos Taimon, que yo lo he vivido en mis carnes, y llevar a Taimon de timonel es un goce absoluto. Es capaz de ordenar un barco, es capaz de levantarlo, en fin. Jacobo, por su parte, ha sido mi entrenador en la selección española, y la calidad de estos timoneles en estos dos equipos es altísima, altísima. Bueno, estamos viendo una secuencia de máximo esfuerzo como es la salida, por más o menos por la intensidad y los movimientos, ¿no? Esto es algo común, sea la regata de 6.000 metros, o sea de 1.000 metros, o sea de 2.000 metros. Las salidas tienen que ser muy rápidas, o sea, es cuando probablemente vas con un mayor ritmo de paladas, ¿eh? Es lógico que se quiera coger la cabeza, y ya también a nivel internacional es muy importante no quedarte rezagado. Sí, efectivamente, es raro que con una mala salida puedas acceder a una buena posición en el final de la regata. También hay que medirse, es un momento donde el barco parte de estar parado a tener que alcanzar una buena velocidad crucero. Entonces es muy importante no romper esa estructura en la que el barco se te quede, como decimos, clavado. Es decir, es un momento
clave, que se trabaja mucho en los entrenamientos y que hay que dosificar bien el ritmo, la cadencia y la fuerza. La imagen es que simplemente ver las caras ya es un verdadero espectáculo, sí. Vamos, un espectáculo. Hay una anécdota que siempre los entrenadores nos insistían mucho: no miréis fuera del barco, o sea, que vaya centrado en el que llevas delante y concentrado en la remada. Pero bueno, eso la verdad es que uno es humano, y yo la miradilla de reojillo, el reojo vale para eso, ¿no? Eso lo acabamos de ver Claro. en uno de los remeros del Betis, Sí. mirando hacia su izquierda, Sí, Jaime Lara, sí. y que es muy humano, o sea, es una Sí, cosa. claro. A mí me han echado 27.000 broncas, que no, bueno, a todos, ¿no? Que no miréis, pero Más que humano es inevitable. Yo creo Es que que es tiene que ser inevitable. inevitable. No, ahora mismo estaba Es el inevitable. remero del Sevilla mirando a su derecha. Sí, por ejemplo, el remero Juan Luis Aguirre, Luis, tú lo recordarás Sí, también, tiene una pequeña manía o tic de cada vez que pega una palada mira hacia el lado. Aún así, ha sido un remero espectacular, con un palmarés, bueno, tremendo. Y por otro lado, mi entrenadora de Estados Unidos, campeona olímpica, también con la selección de Estados Unidos, una remera espectacular, fue parte de un estudio que se hizo en remeros, detallando, mira, ahí vemos que hay un pato por medio. Bueno, hay tres. Tres. Sí. hostia, pues no lo va a pillar. A uno seguro, bueno, me imagino que se habrá sumergido, digo yo, vamos, cuando ha visto las palas. Sí, sí. Pues lo que os comentaba, ella formó parte de un estudio en el que se analizaba cuántos segundos de velocidad se perdía en un barco de 8 cada vez que miras al exterior. Y yo no sé si ella nos exageraba los resultados o no, pero nos decían que se podía perder hasta 1 segundo si la tripulación miraba al lado, que 1 segundo es mucho, sobre todo para una regata de 2.000 metros. Entonces nos hacían muchísimo hincapié, perdón. Y la verdad que cuesta no mirar de reojillo, pero es verdad que influye muchísimo, muchísimo. Bueno, estos primeros, no estamos hablando de primeros metros, porque son primeros cientos de metros, ya parece que hay una ligera diferencia por parte del barco del Real Betis. Sí, aunque veamos en sus caras que parece que no van cansados, ahora mismo llevan el cuerpo a tope. Fundidos, vamos. Lo que pasa es que eso también es una calidad que tienen estos remeros que bueno. En pulsaciones más o menos tú sabías a cómo pueden ir. Sí, perfectamente a 180. Sí, aeróbico. Sí. Ahora mismo llevan un punto altísimo. Ahora el cuerpo tiene que alcanzar una curva en el que se estabilice un poquito, porque es una regata de larga distancia, pero digamos que ahora llevarán unos 1.500 metros aproximadamente. Esto es casi todo sprint por posicionarse. Hablábamos lo mismo, las hogueras. El Sevilla sabe que no cuenta con la curva cerrada y tiene que Jacobo jugar sus cartas, en fin. Ahora mismo es todo a tope, digamos. A diferencia del año pasado, que el Sevilla tomó la delantera, ahora parece que el Betis sí. es el que va ganando la cabeza de la regata. Vemos también unas condiciones espectaculares del río. Vamos a pasar por la Barqueta, por el puente de la Barqueta. El año pasado los tiempos fueron 18 minutos 19 segundos 89 centésimas, y el Sevilla y el Betis, que ganó, 18 minutos 10 segundos 62 centésimas. Ajá. Que curiosamente pues batieron el récord de la regata. O sea, fue una regata con un pique tan brutal que lo que motivó es que se batiera el récord de la regata. Sí, se batió récord en fémina y en masculino. Impresionante. En la anterior edición. Y aquí se ha visto en la imagen que había antes desde arriba que el Betis ha intentado posicionarse un poquito por delante del Sevilla para echarle lo que hablábamos antes, la estela y las hogueras, y en este caso Jacobo se ha abierto a su vez hacia la orilla, digamos, la contraria de Sevilla, para no coger esas hogueras. Que esto en un punto también sacrifican al bote, porque ahora están más abiertos aún para la curva. El Betis sigue teniendo la curva interior, que en un momento se puede cerrar y cogerla de forma fácil, pero al Sevilla lo ha echado hacia afuera. Bueno, aquí cada uno está jugando sus cartas. Sus cartas, lógicamente. Sí, pero evidentemente esa apertura exterior tendrá también sus consecuencias cuando llegue el punto crítico, lógicamente. Bajo mi punto de vista, Jacobo ha tomado una decisión buena, que es no comerse las hogueras ni la estela del otro barco. O sea que aunque se haya abierto, para mí ha sido sobre todo que llevamos 6 minutos de regatas y no es momento de coger estela del otro barco. O sea, una buena decisión. Sí, la verdad que Jacobo no tiene pega como timonel. Bueno, pues aquí continúa, estamos
el Betis unos metros por delante, el Real Betis unos metros por delante del Sevilla y bueno, y acercándonos al lugar, como hemos hablado y seguimos diciendo, crítico, que es el de la curva. Bueno, ya ahí el Real Betis empieza a tener una cierta ventaja, sí, ya más considerable. Es verdad que ambos botes llevan una remada estupenda. El Betis lleva un ritmo de palada un poquito más bajo que el Sevilla. Se ve que el Sevilla, bueno, pues sigue intentando, ¿no?, a modo de sprint y demás, pues igualarse. Pero eso, Sara, el ritmo de palada es garantía de mayor... No, en de absoluto. mayor número de más metros de avance por palada, no. No tiene por qué. Es verdad que hay momentos claves en la regata donde se hacen subidas, lo que nosotros llamamos subidas, que aumentas la frecuencia de palada, pero a la vez tienes que aumentar la fuerza con la que ejerces esa palada, si no el bote se te para entre comillas, quiero decir, lo frenas mucho cuando vas a popa. Entonces puede ser que Jacobo en algún momento puntual le haya dicho, oye, vamos a hacer una subida de 1 minutito aproximadamente, de unas 30 paladas, y vamos a intentar igualarnos o acortar un poquito esa diferencia. Desde esta perspectiva ahora, pero es una perspectiva, la cámara a veces engaña, la perspectiva engaña, parece como que el Sevilla le haya comido metros al Real Betis. Quizá esta pequeña subida pues ha tenido una repercusión positiva. Sí, ahora vemos que se acercan a la curva, aquí ambos equipos están achuchando un poquito. Es que es normal, o sea, tú lo que no puedes es dejar que el bote que tienes delante tuya pues te gane la regata y se vaya. Es que muchas veces sobre la marcha, y eso es lo que comentó ella, la enorme importancia de tener un timonel experimentado. Y el timonel del Sevilla, pues bueno, ya lo ha comentado ella, que es Jacobo, que es un timonel espectacular, es el que tiene que ir pidiendo en lo normal esa subida para evitar que el Betis aumente la distancia que le iba sacando. Y es verdad, como bien comentas, le ha comido un poco de terreno. Ahora lo que tiene que hacer Betis es aguantar esa distancia y veremos ahora en la curva. También vemos la enorme afición que tiene la regata, la cantidad de gente que sigue en bicicleta, que eso no se ve muy bien a veces en la tele y demás, pero hay incluso accidentes de lo pegado que va todo el mundo, lo metido que va en la regata, y es muy bonito seguirlo en bicicleta, pero es peligroso. Es peligroso también, claro. Tienes que haberlo hecho antes para saber un poquito, porque no es nada cómodo, pero es muy bonito verlo en bicicleta. Hay otro papel que a mí me gustaría destacar porque es un poco más invisible, ¿no? Y estamos viendo, digamos, al timonel y a los 8, digamos, remeros, ¿no? Pero detrás de esto hay muchísimo trabajo, ahí están los clubes, están las familias, que yo siempre los destaco, que siempre están ahí, las federaciones, las instituciones, como vosotros, por ejemplo, poniendo hoy la regata, ¿no? La retransmisión, sí. Pero del listado que tenemos, pues decir que tanto el Betis como el Sevilla tienen 2 entrenadores espectaculares. Por el Sevilla, Milson Camadro, y por el Betis, Gaspar Company. Que hombre, que son 2 entrenadores ya contrastados, poco se puede añadir de ellos, pero es bueno recordarlo como a los 2 reservas de cada tripulación, Rafael Palomino, Andrés Díaz por el Sevilla, y Marcos Sardelli y Álvaro Gutiérrez por el Betis, que por cierto, Marcos Sardelli, que va de suplente, es uno de los remeros más laureados del Betis. Pero recordar que 10 triunfos me pareció ver. Marcos Sardelli sí, es un remero espectacular. Sí. Sí. Bueno, acabamos de pasar el puente del Cachorro y nos enfilamos ya al punto estratégico de la... Está siendo preciosa la regata. Está siendo preciosa. Preciosa, El Sevilla no ha sucumbido en ningún momento. No abandona, efectivamente, no. Ha vuelto otra vez ahí a coger a ganarle unos metros al ha dado Betis. Subida bien clara. Está siendo preciosa, sí. Tenemos en este caso en la tripulación del Betis, en la posición 4, Antonio Guzmán, un magnífico remero, también campeón del mundo, experimentado, además a nivel profesional, es estupendo, es médico, y es el capitán. Este año ha tomado el relevo de la capitanía del Betis, y bueno, la verdad que es un remero a destacar, que ahora sí sacan buenas imágenes, pues se verá la templanza que tiene,
y es de mi edad también. A mí me hace mucha ilusión que sea capitán del Betis porque eso sí es un relevo generacional en ese aspecto. Antes de que nos metamos ya casi en los últimos cientos de metros, porque vamos a pasarla por el puente de Triana, ¿cómo ha evolucionado el remo en Andalucía? Vamos a hablar no del sevillano, sino del remo andaluz con respecto a, no sé, no tengo yo ahora mismo perspectiva de quién era la comunidad dominante, ¿no? en este sentido. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años? Hombre, yo diría que la calidad del remo en Andalucía siempre ha sido bastante alta, sobre todo en Sevilla, que es donde más es que tenemos de las mejores pistas para entrenar de Europa. Hay equipos de Alemania, de Inglaterra, de todos lados que vienen a Sevilla, al CEAR, allí a estar un tiempo entrenando porque las condiciones, como vemos hoy, climatológicas y del agua son inmejorables. Entonces la calidad de nuestros remeros para mí siempre ha sido bastante alta. Es verdad que en Cataluña pues siempre ha habido clubes que han tenido o más inversión en el deporte, mejores entrenadores o incluso mejores pagados que se podían dedicar más al entrenamiento y muchas veces nos echaban la pata, pero a nivel puntual. Como clubes, yo creo que Náutico y Labradores siempre han estado a la cabeza. Estamos viendo ya la imagen que yo creo que es la que ninguno de los equipos quiere que se produzca, que es precisamente el ponerte justo por detrás de... Y vemos que Jacobo está intentando esquivar esa estela que le dan metiéndose por la orilla de Sevilla. Ahora mismo Tomás, aunque gire la cabeza, muchas veces no tiene la perspectiva de por dónde le viene Jacobo. Y como Jacobo es un buen timonel, juega sus cartas. Entonces Tomás en este caso se tiene que girar para ver cómo cerrar al Sevilla, cosa que le resta segundos. Claro. Y de hecho la distancia, aunque circulen digamos en formato tren, la distancia no es tanto como era en la absoluta femenina, donde ahí sí que se notaba una mayor. ¿Aquí hay tiene Sevilla alguna opción? Bajo mi punto de vista, digo lo mismo que antes, a mí no me gusta pillarme los dedos, pero creo que lo tiene difícil. Pero estamos viendo muchos juegos de el Betis desplazándose hacia una orilla, hacia la otra, están jugando sus cartas bien y sobre todo que se vea la tripulación entera, se ve un buen ataque, la clavada de la pala en el agua, buena fuerza, todos remando con bastante técnica, no se dan ellos por perdidos. Yo soy de la misma opinión que ella. Me parece nunca me gusta pronunciarme hasta que no escuchamos el sonido final de la meta, pero me parece que el Betis ha metido ya muchos metros en los últimos 1000 metros, prácticamente le ha doblado la distancia. Y es que además que quedan 1000 metros y pico, o sea, desde este puente hasta la meta habrá unos 1000 metros, un poquito más si acaso. Y es una impresión, ¿no? Y sobre todo lo que hablaba antes, ¿no? De que psicológicamente el remero del Sevilla ahora se viene abajo y el del Betis, que está adelante, se crece. El cansancio de uno se multiplica y el del otro, digamos que desaparece. Ya vemos que prácticamente pues puede ir a 2 barcos y medio, que me parece que ya es una distancia, hombre, bastante considerable. Sí, yo creo que ahora en estos últimos metros, durante el comentario que habíamos hecho, yo creo que el Betis ha metido agua de por medio. Bastante. Creo que no hemos comentado que los propios remeros llevan un brazalete negro en memoria a lo que comentaba. Jesús Rosado, este deportista, el pobre, pues bueno, llevan el brazalete negro en honor a él. Este es un plano de dron que de verdad es que nos sitúa en la realidad de la distancia entre uno y otro. Ahora barco. Se ve una distancia bastante grande. Tenemos ahí al remero Vera, muy buen remero también. De todas formas, aunque ahora pueda haber mucha diferencia en la meta, no podemos olvidar que prácticamente casi en 5 kilómetros, 4,5, 5, ha sido una regata, como decíamos los remeros, a cara de perro. O sea, que estaban prácticamente al igual, ¿no? Y eso es lo que hace de esta regata que sea tan especial y tan bonita, ¿no? Uno de los factores. El remero número 3 del Sevilla, Alejandro Vera, es un poco como tu caso, Luis, que era timonel siempre, era muy pequeñito y tal, y tanto creció y desarrolló que ahora actualmente rema
y ha ido a competiciones internacionales y bueno, bastante buen remero, o sea que se ve que un remero, un timonel que empieza como timonel puede pegar un buen estirón. Ahí lo tenemos. Sí, ya hay una distancia considerable. Sí, eso sí que ya... Aunque ya habéis puesto de manifiesto que nos gusta decir nada de forma rotunda hasta el momento del sonido final, pero yo creo que se puede dar por insalvable esa diferencia entre uno y otro barco. Y seguiríamos con la racha de victorias del equipo del Betis. Hemos visto a lo largo de la regata en varios momentos como el árbitro iba con la bandera diciendo, intentando corregir la trayectoria, en concreto por el paso de lo que la calle Betis se lo estaba indicando al Betis, que se abriera para la orilla de Sevilla. Pero es una regata muy difícil de llevar y tiene mucho mérito el arbitraje. Pues Luis, como tú has computado antes los tiempos, tienes ahí las referencias y demás, vamos a estar atentos porque dadas las buenas condiciones que se han producido en el agua, de temperatura y de viento, para hacer una comparativa. Sabemos que el récord se batió el año pasado, la edición del año pasado. Vamos a ver lo que ocurre en esta, que estamos ya a punto. Muy bonita también esta competición porque nosotros tenemos pocas regatas durante el año en las que medirnos, y que haya una así en noviembre pues te aporta ese extra de competitividad, ¿no? Que te gusta verte con ese feeling de regata. También cae en un tiempo muy, muy bonito. Nuestros campeonatos de España son en verano, en junio, y hasta entonces hay algunas regatas, pero si no estás en el equipo internacional no te suelen medir nunca. Entonces esta Sevilla Betis sí aporta ese plus ahí de... Suscribo completamente lo que dice Sara. Está diciendo una verdad, pero grandísima. Gigante. Me parece que ya esta es la llegada, ¿no? A ver. Ahí está. 18-16. 18-16 tiempo oficioso, ya que nosotros no somos los cronometradores oficiales. Quizás un poquito más lenta que del año pasado. Yo creo que puede que esté motivada, aparte de alguna circunstancia climatológica que se nos escape, que la del año pasado, que fue más picada, es que fue, de verdad, fue impresionante. Bueno, aquí está un nuevo resultado. Ese 12 entiendo yo que será la 12ª consecutiva. Puede ser. Puede ser, ¿no? O, bueno, digo yo, no lo sé. Es que a ver si enfocan un poquito la camiseta y podemos leer. Sí. Bueno, esta ha sido la absoluta masculina. Y se modifican las ganadas por uno y otro club. El Sevilla se mantiene con 30 y el Betis le resta una. Es decir, tiene ya 26 con esta. Ahí tenemos al marca Jaime Lara, también espectacular remero. Ahora estáis viendo en el norte, se dedica más al remo de banco fijo, pero sigue siendo un remero espectacular del Círculo de Labradores, con un palmarés también extendido. ¿El que se ha levantado ahora al 7? Sí. Pues no me extrañaría que fuera un homenaje a su compañero, a Jesús Rosado, porque es un remero del Club de Remo Guadalquivir. Y sería un homenaje precioso, como antes dijimos, ¿no? De toda la familia del remo. Ha sido una mañana espectacular de regata. Sí, realmente ha sido muy bonita. Muy bonita. Creo que ha sido muy bonita, sí. Ya puede añadir Marcelino otra regata más remada y otra victoria más. Va de 2 en la tripulación del Betis. Un remero muy bueno también. Sería ya su triunfo número 16, que lo distancia de Juan Luis Aguirre y Fernando Climi, que tenían 14, ambos por el Sevilla. Así que está desde luego escribiendo la historia del Betis. Sí. Esta imagen es espectacular, ¿no? Lo que arrastra nuestra regata, ¿no? Espero que Javi estos días no le dé a Jaime mucha guerra con Betis Sevilla, porque tienen que seguir juntos por la batalla. Bueno, pero algo siempre se dará. Sí, ¿no? Algo siempre. Esta rivalidad creo que, vamos... Sí, es sana. Es lo que comentaba antes, es tan bonito poder ver esta regata vestida del Betis junto a alguien que va del Sevilla y que no haya ningún conflicto. Claro. Para mí eso es precioso. Eso es fundamental, sí. Es deportividad. Ese es el deporte, es que eso tendría que ser el deporte. Exactamente.
yo creo que en eso el remo, esta regata, es un ejemplo, ¿no? Porque nosotros hemos tenido tantos años, tantas regatas, y la verdad que es que la rivalidad se quedaba en el agua. De hecho, incluso la misma noche de la regata había un acto en el que las dos tripulaciones, con los entrenadores y organizadores, pues se iba a una comida conjunta. Y la verdad era un detalle precioso, ¿no? De compartir el agua. La rivalidad se queda en el agua, como tiene que ser. Sí. Es verdad que comparte bote muchas veces con contrincantes del círculo de labradores, que a veces son tus máximas rivales, pero después son tus compañeras en el agua, en la tripulación del Betis. Entonces, como una mezcla en la que tienes que aprender a tolerar esas diferencias de colores que hay fuera del agua, ¿no? Es muy bonito, sí. De todas formas, claro, a ver, estamos acostumbrados siempre pues en otros deportes, vamos a ver, en el caso del fútbol, ¿no? Estamos hablando de 11 jugadores de campo por cada uno de los equipos, donde el esfuerzo no es equiparable, es más, no está tasado. Aquí está tasado, aquí son 8 remeros donde todos tienen que aportar lo mejor y máximo de sí mismo, y tu esfuerzo está más que tasado. Es decir, aquí no puedes fallar, aquí no puedes, como se suele decir, escapearte. Puedes tener ese trote, aquí no se puede tener un trote borrinero de eso que se llama, muy pausado, donde vas recuperando. Aquí no tienes capacidad de recuperación, aquí vas a tope en todo momento. Efectivamente, no hay tiempo para eso que tú dices de recuperar un poquito. Sí, sí. Con lo cual hermana mucho más todavía. Efectivamente. Yo siempre he pensado que nuestro deporte es un deporte muy noble. ¿Por qué? Porque hay pocos intereses económicos. Aquí no hay que tú cobras tanto, que yo cobro, que me das, que me quitas. No. Aquí la mayoría de la gente pues tiene su estudio, tiene su trabajo. Digamos, entre comillas, que es algo desinteresado. Entonces, en el mundo del remo hay unos vínculos de amistad, de confraternización, que quedan para toda la vida, de verdad. O sea, para mí, el remo es parte de mi familia. Y mira que muchos ni nos vemos porque uno vive aquí, el otro vive allí, pero quedan unos vínculos para siempre. Para siempre. Bueno, pues ahí están la tripulación del Real Betis celebrándolo. Entiendo que el 9 lógicamente es el timonel, ¿no? Sí, más bajito. Efectivamente. Más chiquitito. Ese es Tomás, a pesar de tener la misma edad que algunos de los remeros, por ejemplo. Mira, lo que comentábamos, Jesús Rosado, efectivamente. Sí. Vestido homenaje. Yo era una intuición, lo tenía por intuición. Un homenaje muy bonito, la verdad. Sí. Emocionante. Sí, es emocionante y me imagino que será gratificante también para la familia. Claro. Sí. Yo quiero comentar como anécdota que la regata que yo gané de timonel, pues hay una tradición en el mundo del remo, que es cuando ganas una regata de esta te tiran al agua. Claro, ahora las regatas son en noviembre, que bueno, hace frío, pero es que antes eran en enero. Claro, yo recuerdo en el año 76, creo que fue ese año, que ganamos. Y cuando a mí me tiraron al río, yo creo que no he tenido en mi vida una sensación de más frío que aquella, vamos. Mira, bueno, aquí están. Aquí están los ganadores. Si quieres ahora hacemos un repasito de claro. Más o menos quién es cada uno. Claro. Yo creo que podemos empezarlo ya, vamos. Sí, pues mira, ahí tenemos abajo a la izquierda Jaime Lara, el marca. Lleva un palmarés tremendo en cuanto a competiciones internacionales del Círculo de Labradores. Tiene 29 años y, como te decía, ahora se dedica a nivel profesional en el norte a competir, sobre todo en banco fijo. De 2 a Marcelino García, que lleva el récord en ediciones remadas y ganadas en este caso. Un remero de 42 años, el Círculo de Labradores, pues espectacular en experiencia y calidad de persona. De 3 a Javi García, que bueno, como hemos comentado, pues a nivel internacional está optando por la plaza en París, que como decía Luis, se la merece. Buen remero, su palmarés está lleno de competiciones internacionales. De 4 Antonio Guzmán, también del Círculo de Labradores, un remero espectacular, que como decíamos es el capitán ahora mismo del barco. De 5 a Gonzalo García, también un remero del Círculo de Labradores, ya no tan joven, 28 años, pero sí que es un remero muy fuerte y que yo creo que va a seguir en el Betis como Marcelino muchos años más.
Tenemos a Rubén Padilla, que como comentábamos antes, él es de la zona de Alicante, Valencia, no es de aquí, pero lleva muchos años en Sevilla y decidió federarse por el Círculo de Labradores. Fueron listos y lo ficharon y la verdad que ahí sigue en el Betis de 6, de 7 al compañero del Guadalquivir, que ha sacado su camiseta de su compañero Jesús, con bueno, también un palmarés que está poquito a poco rellenando porque es de los más jovencillos, 23 años tiene. De proa Pedro Rodríguez, que muchos lo conocemos, 38 años, ha remado muchísimo, sobre todo con el hermano de Antonio Guzmán, ¿no es? Y una calidad de remero también espectacular. Y de timonel al enorme Tomás Jurado, que es irreemplazable. Yo no sé qué vamos a hacer cuando no lo tengamos de timonel. Y por el Sevilla tenemos a Jorge Flavio, que como comentaba Luis antes, junto a Juan Miguel Palomino, hacen un conjunto de relevo en la popa espectacular en el Sevilla. También, bueno, pues llevan una medalla de oro en el Campeonato del Mundo juvenil, en fin, que vienen con fuerza. De 3 Alejandro Vera, que antes era timonel y se convirtió en un gran remero. De 4 Jaime Canalejo, compañero de Javi García, que como hemos comentado también un espectacular remero y que sigue ahí en la lucha. De 5 Antonio José Díaz, del Náutico de Sevilla, 21 años, de los más jovencitos, pero bueno, también tiene un palmarés relleno de experiencias internacionales que creo que le hace un grande para el relevo generacional que comentábamos en el Sevilla. De 6 a Juan Martínez, del Círculo de Labradores, muy joven, 19 años, también viene con bastante fuerza. De 7 a Pablo Perianes, tiene 25 años, del Labradores, también muy buen remero. Creo que va a ser también una pieza puente en ese cambio generacional, no es de los más jóvenes, pero sí es jovencillo. Y de proa Patricio Rojas, que sí que tiene mi edad, con él he compartido también concentraciones y demás, es bastante ligero y como vemos en su palmarés, bueno, tiene campeonatos de Europa, del mundo y todo ello acompañado de las maravillosas manos y mente de Jacobo como timonel, que bueno, a sus 44 años sigue ahí capitaneando o timoneleando botes con toda su experiencia y fortaleza. Bueno, en vista de lo ocurrido hoy y Luis quiere controlar la media de edad, ¿el ciclo todavía va a continuar, ¿crees? Bueno, yo creo que puede todavía continuar en el sentido de que son remeros que, bueno, Marcelino verá que tiene 42 años, pero luego los demás, Javi tiene 30, Jaime Lara 29, Rubén 31, Carlos González 23, o sea, que todavía tienen edad para seguir remando varios años más. Eso sí que está ahí. Entonces es un factor a tener en cuenta. Tengamos presente que de la edición del año pasado a esta, tanto en un barco como en otro, los bloques se han mantenido porque en cada una de las dos tripulaciones 6 remeros han repetido. Y es muy probable que el año que viene, si mantienen la gana y la ilusión, que es muy probable, sigan remando y entonces podamos todavía en algunos años mantener esta línea de triunfo del Real Betis. Pero insisto que en el Sevilla hay un futuro, en mi opinión, bastante a la vuelta. Olivia del Castillo, bueno, estamos ya en la entrega de trofeos. Teresa Sánchez de la Muza, María del Mar Gómez, Ana Navarro, Estela Díaz, Lucía Ruiz y la timonela Leonor García. Bueno, esta es la entrega del trofeo absoluto femenino, que ya hemos tenido hace unos minutos y con victoria del Betis. Los apuntes que yo tengo, que son los que me ha facilitado la organización, es que este trofeo es un trofeo que diseñó la escultora sevillana Beretta Clot, y que el original, que es de hierro, pesa 70 y es muy valioso, tiene la chapa, vamos, cuesta levantarlo. Yo lo he tenido cerca y cuesta mucho levantarlo. Yo no he podido disfrutar de ese trofeo porque en esa época en las feminas no lo teníamos, pero es pesado y es precioso, a mí me encanta. Este es el momento de gloria de
del Real Betis femenino de remo, y ese es el trofeo de los 70 kilos, ¿no? Imagino yo que ese es el original. Es el que está abajo todavía posado, el denominado cocodrilo. Esta es, digamos, una adaptación para las féminas, pero este que aparece aquí en primer plano es el famoso. Una persona solo No lo levanta. Recuerdo mi última regata Sevilla Betis de mi carrera que ganamos, que tuvimos que levantarlo entre todos porque esto pesa. Yo tengo, los apuntes que tengo son que el femenino pesa más que el masculino, o sea, el que acaban de levantar son 70 kilos porque es de hierro, y el masculino, que lo veremos dentro de nada, que es el famoso cocodrilo que ha dicho Sara, pesa 50 kilos. Fíjate. Y que es de bronce. Uno, o sea, el masculino de bronce, el femenino de hierro. Toda España y todo el mundo. Luego, con independencia de lo que estamos viendo aquí de las entregas de trofeos, pues hay otra tradición, que es cuando ganas tu regata, generalmente vas al campo de tu propio equipo, allí con el trofeo, y a dar como el saque de honor, digamos, bueno, a recibir, digamos, el reconocimiento de las aficiones. Y es muy bonito porque ves un campo de fútbol, como yo lo he visto alguna vez, ¿no?, viendo cómo el remo llega a ese gran público de los estadios de fútbol, ¿no? Y todo el estadio ovacionando. Para el remero, en este caso será del Betis, es un gran aliciente. Bueno, lógicamente, claro. Y no siempre fue así, ha habido épocas muy duras, sobre todo especialmente en el Betis, ¿no? que incluso, entre comillas, renegó de la regata, porque fue la época mía en la que se sucedían las regatas. Y entonces, pues, digamos que el Real Betis Balompié no quería, digamos, hacer un apoyo a la regata. Afortunadamente, estamos en otros tiempos y el Real Betis aquella opinión apoya al 100% a la regata, y hay que felicitarse tanto del apoyo del Real Betis como del Sevilla Fútbol Club. Porque Luis, ¿tú remaste en el 97 Sevilla Betis? Yo me retiré en el 92. 92, es cierto, lo hablábamos antes. Regata. Que justo pone los datos estos que por discrepancias con el equipo del Betis no vistieron sus colores, entonces tenía yo la duda ahora mismo de qué colores llevarían. Sí, creo recordar que fue una camiseta verde. Vale, pero sin vamos, logo ni... Nosotros hemos remado con... nosotros hemos remado con camisetas que comprábamos nosotros, vamos. Sí. Yo recuerdo también nosotros llevábamos el platanito de cada una de su club, porque no nos daban nada. Y por arriba lo que podíamos. Bueno, ahí está el absoluto. El absoluto. Con el homenaje. Esto hay que felicitarse de contar con esta regata tanto en Sevilla, en Andalucía, como en España, por supuesto. ¿no? Una regata preciosa, en un marco incomparable. Lo ves, 3 personas para llevarlo. De hecho, la más parecida que creo yo que puede haber es la Oxford Cambridge, allí en Inglaterra. En Inglaterra. Ahí está el homenaje. De aquí salen unas fotos preciosas. Sí, siempre. Sí. Bueno, pues este es el momento que todo el mundo desea. Pues sí. Avisan a Jaime porque como le den con el trofeo. Yo en estos momentos de alegría y de felicidad quiero hacer un reconocimiento a esos remeros del Sevilla que ahora mismo están completamente abatidos, porque de verdad yo la he perdido muchas veces y se pasa horrorosamente mal. Entonces va todo mi reconocimiento hacia esos deportistas, porque son espectaculares, tienen un futuro en esta regata muy buena, y sobre todo mis mejores deseos para que el resto de la temporada consigan sus objetivos, que estamos hablando de campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, etcétera, etcétera, porque el nivelazo que hay aquí, como destacó ella, es impresionante. Bueno, aunque antes ha quedado claro, ¿no?, que lógicamente en una regata tiene que haber un vencedor y un perdedor, pero de todas formas han competido a un magnífico nivel, salvo ya quizá los metros finales, ¿no?, donde hay ya psicológicamente también eso te afecta, ¿no? Pero creo que ha sido una regata muy, muy interesante. Sí.
Se adjudica la victoria en esta 56ª. A mí lo de Esperanza Márquez me parece de verdad Espectacular. increíble, vamos. Aparte ya del cariño personal, ¿no? Porque hemos compartido, bueno, ella también, ¿no? Hemos compartido club, hemos compartido momentos de remo, de viajes, pero es que tiene un nivelazo impresionante. Bueno, pues si queréis, podemos dar un pequeño repaso primero a la regata femenina, a modo ya de resumen, y luego a la masculina. Sara, ¿qué destacarías, cómo resumirías en este caso lo que ha sido la regata absoluta femenina? Pues bueno, yo diría que ha habido una competitividad estupenda, que los dos botes se han lucido en el agua, no ha habido ninguno que se viera en absoluta preferencia, y para mí ha sido un espectáculo maravilloso, digno de vivenciar, y que me siento muy, no orgullosa, pero sí me siento muy feliz de que esta distancia de 6.000 metros siga hacia adelante en el absoluto femenino y que cada vez nos den un espectáculo más bonito. Puedes opinar por la femenina, por supuesto, no es privativo, Sí. igual que ya opinará de la masculina, Sí, por supuesto. lo que tú consideres, Luis. Bueno, a mí una cosa que me llama la atención cada vez más y que me encanta, aparte ya de que han sido dos regatas espectaculares, es que me encantan las técnicas de remar. En mi época, el remo, había muchos estilos en diferentes países y había unos estilos muy arcaicos. Y yo lo que me da cuenta es lo bien que se rema ahora, lo bonito, lo fácil que se rema, la técnica. Me recuerda mucho al remo británico, que era un remo que yo siempre me gustaba mucho, lo bien que remaban los remeros británicos. Bueno, pues creo que ese estilo ya es nuestro, y es que es sorprendente porque tú antes veías una regata de estas, bueno, yo la he vivido, que ya ibas perdiendo y es que ya te fallaba la técnica, te fallaba la fuerza. Aquí no, aquí hemos visto, en mi opinión, que incluso los barcos que se quedaban detrás, que iban perdiendo, pero iban ejecutando una técnica muy bonita. Eso me quedo yo, Sí. me quedo con eso. Ofrecen mucho espectáculo, sí. Sí. Bueno, la masculina. Y ese ciclo que se prolonga en el tiempo. Sí, Sara. igual, nos ofrecen, es que cuando repasas a las alineaciones dices que hay una calidad aquí de remeros que es para mí esta regata es un goce, el poder ver lo que decía Luis, la técnica que mantienen en todo momento, cómo juegan sus cartas. Para mí es un espectáculo digno de esperar con ansia cada año. Entonces para mí no le pondría ni un pero a cómo han lucido este año esta regata. Vosotros seguís la de Oxford y Cambridge. ¿Cómo creéis que se desenvolverían las tripulaciones de Sevilla Betis o viceversa, de Oxford y Cambridge, en este escenario? Pues mira, alguna vez escuché yo comentarios de traer aquí al bote vencedor de la Oxford Cambridge y que compitiese contra el vencedor de la Sevilla Betis, y la verdad que es una idea que me ha parecido siempre buena, porque creo que podrían dar espectáculo. No creo que sean mucho más superiores un equipo que otro, que podrían reñirse en una regata de estas calidades, y no sé, a mí la idea me gustó, por si alguien quiere tomar apunte y Pero organizarla. no cuaja, ¿no? No, también claro, a nivel de organización, patrocinadores, entiendo que lleva mucho detrás que habría que poner en marcha. Pero creo que sería un espectáculo. Yo recuerdo en el año 86 que hicimos una regata, Trofeo Ciudad de Sevilla, que remamos la selección campeona del mundo de Italia. Bueno, bien, vamos a hacer un último resumen y ya despedimos. Bueno, vale. pues nada, básicamente que sí, que el remo sevillano, el remo andaluz, contra estos rivales de Oxford Cambridge, por supuesto que daría la talla. Sí, sin duda. Bueno, Sara, Luis, muchísimas gracias. Creo que ha sido una mañana preciosa por el espectáculo, magnífica por el nivel
de los dos expertos que sois. Y bueno, ojalá que podamos vernos el próximo año otra vez aquí, los tres, y podamos seguir comentando y viendo lo que nos depara la regata Sevilla-Betis. Muchas gracias por todo y bueno, y despedirnos ya de todos los andaluces y andaluzas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido una experiencia maravillosa compartirla con vosotros dos. Muchas gracias. Desde luego. Televidentes. Hasta el próximo año, como mínimo. Como mínimo. Ojalá.